El domingo pasado vimos la lección fue sobre la muerte del Señor Jesucristo y me gustaría rápidamente hacer un repaso y los puntos eran primeramente que era una muerte necesaria. Segundo punto era una muerte voluntaria, o sea, necesaria por causa de los pecados. Voluntaria porque Él se ofreció, dice, antes de la fundación del mundo. Y era provocada porque, como dice allí en Daniel, fue, lo voy a leer porque... El 9, pero ahí en 1 Timoteo también lo dice, 1 Timoteo 2, dice en el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonios en sus tiempos. Y el otro punto que era, bueno, acá en Daniel capítulo 9, versículo 26, la primera parte, y dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Entonces, una muerte provocada, ¿no es cierto? Y provocada por causa de nuestros pecados. Y también dice la vicaria, porque Él ocupó el lugar que nosotros debíamos ocupar. Lógicamente, en cuanto a la muerte, ¿no es cierto? Porque nosotros morimos y no en la cruz. Morimos por enfermedades, por la edad, por accidentes, por lo que sea, ¿no es cierto? Pero morimos. Después dice, era universal, porque el Señor Jesucristo murió por todos. Y vamos a un texto que lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego también era con sangre derramada, porque así decía el apóstol Pablo a los hebreos, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Entonces era necesaria. Y era expiatoria, ¿cierto? Porque con su muerte, en su muerte, digamos, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que lo dice también allí en Isaías 53:6. Pero hay dos cosas que debemos tener la seguridad, ¿no es cierto? Primeramente, en cuanto a su muerte, es algo que tenemos que estar convencidos. Luego, el motivo de su muerte, ¿por qué? Y finalmente, la seguridad de que Él resucitó. Yo decía esto en cuanto al motivo de su muerte, porque se escuchan enseñanzas afuera totalmente distintas al motivo de la muerte del Señor Jesucristo. Nosotros creemos y sabemos que el Señor Jesucristo fue muerto por nuestros pecados. Nos guste o no nos guste, porque somos pecadores, ¿cierto? Y hay personas que dicen que el Señor Jesucristo murió y fue bueno, porque defendía a los pobres, y que Él siguió con el testimonio que daba por cumplir con la voluntad de su Padre, ¿no es cierto? Y totalmente distinto el pensamiento a lo que nosotros creemos y en lo que fuimos enseñados. Y esta misma este mismo pensamiento o esta misma enseñanza debían tener los discípulos del Señor Jesucristo, como dice la lectura que tuvimos en Juan 20,
Y si pueden buscar en 1 Corintios capítulo 15 también, y tener estas dos citas con un señalador. En la primera línea de la lección dice: la resurrección del Señor Jesucristo constituye un hecho fundamental para nuestra fe cristiana, y de la realidad del mismo depende toda nuestra predicación. Y allí en 1 Corintios 15, en el versículo 12, dice el apóstol Pablo: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Y fe qué es? La confianza. Y como dice también, es mirar lo que no vemos, ¿cierto? Y como dijimos al principio, los discípulos primeramente debían tener esta fe. Y esta confianza en que el Señor Jesucristo había resucitado, se había levantado entre los muertos. Y en la lectura que tuvimos allí en Juan capítulo 20, y también lo dice en los otros evangelios, ¿no es cierto? Y en el versículo 19 del capítulo 20 dice: y como fue tarde aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas, donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. ¿Qué es lo que nos llama la atención acá? Y estando las puertas cerradas, él pasó al lugar donde estaban y se puso en medio. Bueno, eso nos manifiesta dos cosas. Primero, que resucitó. Y segundo, que resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no está sujeto a las leyes que estamos sujetos a nosotros. Porque si uno viene corriendo y quiere pasar esa puerta, bueno, se estrella ahí. Pero el Señor Jesucristo pasó. Y eso lo creemos, ¿cierto? Esas son las cosas que tenemos que pensar. El Señor podía atravesar, porque como decíamos, no está sujeto a las leyes que nosotros estamos sujetos. Y luego, vamos a ver la actitud en el versículo 24, la actitud de Tomás, que dice: empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y qué pasó en el versículo 25? Y dijéronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Y uno se admira, ¿cierto? Nos admiramos de la incredulidad de este discípulo, pero también en Mateo, en Lucas 24. Lo vamos a leer así rápidamente. Dice: en el primer día de semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron la piedra revuelta. En el versículo 4, estando ellas espantadas de esto, porque no estaba la piedra en la puerta del sepulcro, dice: aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes. En el 5, y como tuviesen ellas temor, y bajarse en el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos al que vive? Y el ángel le dice: no está aquí, mas ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. De manera que lo primero es predicar o anunciar la resurrección del Señor Jesucristo fueron los ángeles.
¿cierto? Y entonces dice en el versículo 7, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos, porque vamos a continuar del versículo 6, no está aquí más a resucitado, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y eso se cumplió. En primera instancia, frente a los ojos de estas mujeres que fueron al sepulcro, que tampoco se acordaban o no creyeron de lo que el Señor Jesucristo les dijo que iba a resucitar al tercer día, porque llevaron, dice, las especias aromáticas, ¿cierto?, para ponerle al cuerpo, y se encuentran en que no estaba. Pero en el versículo 8 dice entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Bueno, no dudaron, se acordaron, creyeron, pero después viene lo otro, ¿no es cierto? Y en el 9 que dice, volviendo del sepulcro, dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y ahí podemos ver la actitud, ¿no es cierto? Cuando dice, y eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, las que dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? En el versículo 11, más a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creyeron. Bueno, cada uno tendrá su pensamiento, ¿no es cierto?, en relación a esta actitud. Pero, porque después vamos a leer un texto allí en Juan, pero vemos la actitud de Pedro, que salió corriendo al sepulcro, y dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y como miró dentro vio solo los lienzos echados y se fue maravillándose de lo que había sucedido. Y después habla de dos discípulos, ¿cierto? Que dice en el 13, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús. Y acá está sintetizado, pero durante ese trayecto el Señor se les unió. Iban los dos y el Señor se juntó a ellos. Y el Señor les pregunta qué les pasaba, que tenían ese semblante caído. Y entonces ellos empezaron a comentar todos los acontecimientos, ¿cierto? Y hasta el comentario de que el Señor había sido crucificado. Y después entonces el Señor se da a conocer, y es cuando... Eso es lo que yo no entiendo, ¿cierto? O no, quizás nos cuesta entender. El Señor estaba al lado de ellos y no le conocieron. Y así pasó con otros, no es solamente ellos. Y no sé si la emoción, no sé. Dice que tenían embargado a los ojos. Claro que dice embargado, pero ¿qué es lo que les embargó? O sea, porque estaban viendo, o sea, la tristeza, a eso voy. Y cuando los reta el Señor les dice que eran hombres de poca fe. Sí, la falta de fe les embargaba los ojos. Claro, que lo tenían ahí delante de los ojos. Y ese es el tema. Aparte la apariencia sería distinta porque también cuando atravesó la puerta no conoció. Bueno, pero y ahí cuando atravesó la puerta y lo vieron, pero ya en cierto modo ya sabían. Ya sabían. Claro, ellos sabían. Y el tema es cuando les dicen a Tomás, porque Tomás no estaba cuando el Señor se apareció en su momento. Entonces, cuando le dicen a Tomás, si no veo las heridas, no voy a creer. Y por eso, después de eso, ya vamos a terminar acá con... Y en el versículo 19 del capítulo 24 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosa? Le pregunta al Señor a estos dos discípulos, y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes
a condenación de muerte y de crucificar. Y esto es lo que el problema que ellos tenían, ¿no es cierto?, en el 21, más nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Porque ellos esperaban que el Mesías, el que había de redimir a Israel, que no iba a morir. Eso por un lado. Por otro lado, esperaban que el Mesías viniera y combatiera a todos aquellos que los tenían oprimidos, y que formara un reino en ese lugar. Entonces, todo lo que aconteció no fue nada de acuerdo a lo que ellos esperaban. Y por eso ahora yendo a Juan 20, lo que pasó con Tomás. Cuando él dijo, si no hubiera su mano la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré, ¿no es cierto? Y después, en el 26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Y otra vez, dice, vino Jesús, las puertas cerradas, otra vez atravesó las paredes, y dice, y púsose en medio y dijo, paz a vosotros. Y en el 27 dice, luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Lo que hay que tener en cuenta es que Cristo resucitó con un cuerpo glorificado y con otra apariencia. Sí, con otro semblante, ¿no es cierto? Esta otra semblante, porque la misma María lo reconoció en el sepulcro hasta que él no le habló. Y uno podría pensar también lo que va a suceder con nosotros, que cuando resucitemos, nuestra apariencia va a ser otra. Aunque vamos a tener la misma personalidad, o sea, vamos a ser lo que somos, o sea, uno no va a dejar de ser lo que es. No, seguro, por eso, Pero vamos a tener otra apariencia. claro, por eso después iba a decir eso precisamente, que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, los que están en los sepulcros, y van a tener otra apariencia, ¿no es cierto? Va a ser un cuerpo igual al del Señor Jesucristo, por eso dice... Y aún los que vivimos. Los que vivimos Claro, se hemos transformado en un abrir de ojos. Claro. Pero el tema es este. Queremos tener, o sea, por eso dice el apóstol Pablo, primicia de los que durmieron es hecho. Porque fue el primero que resucitó con un cuerpo de esa manera, un cuerpo de gloria, ¿no es cierto? Un cuerpo glorificado, bien. Como dice el hermano, quizá por eso no lo reconocieron completamente distinto. Pero el tema acá es que cuando dice, en el versículo 28, entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Y ahí el Señor le hace un reproche, ¿no es cierto? Pero a la vez da una bienaventuranza para los que no vieron y creyeron. Y dice el 29, dice de Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Entonces esa es una bienaventuranza para todos aquellos que no vieron cuando el Señor resucitó. Entonces tenemos también ese privilegio. Y allí en Marcos, capítulo 16, no lo busquen, leo un texto, no solamente. Marcos 16, 14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróles su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, como decía al principio de la lección, es un hecho fundamental que estemos seguros, tanto el motivo de su muerte, ¿cierto? El motivo de su muerte, como también el hecho de su resurrección. Porque de otra manera, como decía el apóstol Pablo allí, en 1 Corintios 15,
13 y 14, sí, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también nuestra fe es vana. Porque no sería inútil, ¿no es cierto? Y aún dice en el versículo 15, y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, el cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Y hace unos años, un tiempo, escuché un comentario de este hombre, supongo que todos lo conocemos, Bergoglio, sabemos quién es, y hizo un comentario diciendo que la vida de Jesucristo fue un fracaso porque terminó muriendo en una cruz. Y nosotros fuimos enseñados en todo lo contrario, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Señor obró la victoria sobre el pecado precisamente en la cruz, precisamente cuando dio su vida, porque dice allí el profeta Isaías, también lo aclaran los apóstoles, que Dios allí en ese lugar encargó el pecado de todos nosotros y al tener contacto con su sangre fueron deshechos. Y allí en Isaías 53, versículo 6, vamos a leer el 5 también. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando habla de sanidad, habla de salvación. Cuando es curado, habla de salvación. O cuando habla de salud, habla de salvación. Y dice el 6, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y allí en la cruz fueron deshechos nuestros pecados. Y también se confirma allí en la cruz una profecía, ¿no es cierto?, que está bien sintetizada en el libro de Oseas, en la página 9:16 del Antiguo Testamento. Perdón, de la página 9:14 del Antiguo Testamento. Que dice, de la mano del sepulcro los redimiré, librarélos de la muerte, o muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción, o sepulcro, arrepentimiento será escondido de mis ojos. Acá está hablando de la resurrección, pero nuestros pecados fueron cargados sobre el Señor Jesucristo allí en la cruz. Después fue sepultado, y por eso fue sepultado y acá en Oseas está hablando, cuando comienza el versículo 14, de la mano del sepulcro los redimiré. Y está hablando, ¿cierto?, de una mano, de una mano que lo tiene agarrado. Oseas 9:14. De una mano que lo tiene agarrado, ¿dónde? Dentro del sepulcro. Y esto y el sepulcro para figurar una analogía o se simboliza la muerte, ¿no es cierto? Por eso dice, la mano del sepulcro lo tiene atrapado. Entonces la promesa fue esta, a través del profeta Oseas. Y por eso, y esa promesa se cumple, tiene cumplimiento en ese momento, ¿cierto?, cuando Dios resucita al Señor Jesucristo, cuando lo vuelve a la vida.
Ahora, esto también lo creemos, tenemos que tener esa seguridad. Y ahora si nos preguntamos por qué, o qué autoridad tenía Dios, o sea, el poder la tenía, el poder, la potestad de levantarla al Señor de la tumba. Pero ¿por qué lo hizo? Cuando estudiamos la lección de la semana pasada, vemos unos textos que ahora a ver si, cuando decía que Dios hizo pecado al Señor Jesucristo por causa de los pecados y que Él murió sin pecado, ¿cierto? Llegó a la cruz sin pecado. Era la única manera de poder salvarnos. Y si eso bien ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, y como decía el Señor Jesucristo también en Lucas 24, 44, y dice, y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, hay muchísimos textos en el Antiguo Testamento, particularmente el libro de Isaías, el profeta Isaías, que lo llaman también el profeta evangélico, ¿no es cierto? Porque habla de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y por qué murió. Y en el 46 dice, y díjole, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase los muertos al tercer día. Y la pregunta era, ¿por qué el Señor, por qué Dios tuvo la autoridad para levantar al Señor Jesucristo? Y si nosotros recordamos lo que vimos la semana pasada, que el Señor Jesucristo murió sin pecados, entonces esa era la autoridad que tenía Dios para levantar al Señor Jesucristo, porque no hubo en Él, como dice el apóstol Pedro, en Él no hubo ni engaño, no hubo ni pecado ni engaño en su boca. Y esa es la potestad y la autoridad que tenía Dios para levantarlo de la tumba. Y también me molesta la garganta, se ve que cuando estuvimos en velatoria me contagié de alguien, porque estuve ayer y anteayer con un poco de fiebre. El Señor pudo entonces ser levantado de la tumba precisamente porque no hubo en él pecado. También el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 2:20, 2:2. Si alguien lo puede leer, mira con un granito bien. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y la forma que está escrito esta palabra, y este crucificado, o sea, eternamente crucificado, está. No es la forma que se lo muestra, ¿no es cierto?, cuando está la cruz y ahí hay una persona, una figura. No es en ese aspecto, es en el aspecto de que el Señor Jesucristo ya fue, como dice, vamos a leerlo allí en el libro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, en la página 260, versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Ya estuvo ordenado de antes de la fundación del mundo. Y otra de las cosas, que cuando Dios tiene un propósito,
ya para con la humanidad, como ya antes de que se cumpla, Dios lo ve ya cumplido. Y por eso también podemos leer, para entenderlo un poco mejor, en el libro de Efesios, capítulo 1, en la página 216. En la página 216 del capítulo de Efesios, en el versículo 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, el Señor Jesucristo como un cordero, como el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, ordenado antes de la fundación del mundo. Y también nosotros, como decía allí en Efesios 1, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, ya en la mente de Dios, en el propósito de Dios, estaba el Señor crucificado. Y esa era la predicación del apóstol Pablo. Por eso dice que no se propuso saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Inclusive las señales en sus manos, como se las mostró a Tomás, un día lo van a ver también aquellos que el pueblo aquel que lo hizo crucificar, los judíos, lógicamente que no los que lo crucificaron, pero sí, sus descendientes lo van a ver y van a ver sus manos. Y eso lo podemos leer en Zacarías, capítulo 13, en la página... Zacarías es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 13, página 948. Y si alguien lo puede leer. Sí, tengo tiempo, gracias. En el versículo 6 del capítulo 13 dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Entonces, esas marcas, esas señales, las va a tener por toda la eternidad, como testimonio de su obra en la cruz. ¿No es cierto? Y los judíos en aquel tiempo, que va a ser después de la gran tribulación, cuando el Señor venga a reinar acá en la tierra y se manifieste a ellos, y van a ver, esta Él se la va a mostrar. Pero también va a haber una actitud distinta de este pueblo, que lo podemos leer en el capítulo 12, también de Zacarías, en la página 948. Capítulo 12 de Zacarías, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre un unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre el primogénito. Entonces, por ese motivo el apóstol habla del Señor Jesucristo como crucificado en ese momento, ¿cierto? En tiempo presente. Y esa es la actitud que también tenemos que tener nosotros, confiando en que Él murió por nuestros pecados y estar seguros de ello para poder testificar. Porque hay muchísima gente que no cree estas cosas. Y también en cuanto a su resurrección, y estar seguro, ¿cierto? Porque tiene muchísimas artimañas o cosas para contradecir. Entonces nosotros tenemos que estar seguros de lo que creemos, seguros y conocer las Escrituras, para poder entonces dar fe de nuestra, o sea, dar razón de nuestra fe. El Señor pueda también ayudarnos para que
confirme nuestra fe, para que aumente nuestra fe y conocer estas cosas. Muchas veces es malo escuchar comentarios de otros pensamientos, pero a veces también nos sirve para poder dar razón a nuestra fe. Yo ya lo dije una vez, tengo un primo que está metido con los curas y me manda. La última que me mandó es y yo leo eso y realmente da pena, ¿cierto? Porque todos aquellos que enseñan estas cosas tienen un castigo. Porque ya lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, ¿no es cierto? Y no sé si te acuerdas dónde están los ahí de los fariseos. El Señor Jesucristo decía, ay de vosotros. Así vamos a leer aunque sea uno. Ahí sí. Sí, Mateo 20. Mateo 20. No, perdón, es este. Ahí donde dice, ay de vosotros, fariseos, que no entráis y a los que quieren entrar, no los... Ese versículo que quería dar. Bueno, ya el Señor Jesucristo le decía a aquellos hombres de su tiempo, los fariseos, ay de vosotros, ¿cierto? Porque no entraban al reino de los cielos y tampoco dejaban entrar a los que querían. Y esto pasa con esta gente que enseña unas cosas distintas, porque lo que tenemos que tener la seguridad, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, murió para salvarnos y resucitó, ¿para qué? Porque no tenía pecado, pero a la vez para confirmar su victoria en la cruz. ¿No es cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que llegar a entender y dar razón de nuestra fe. Y no es como decía este hombre, que fue un fracaso. Y el Señor Jesucristo triunfó sobre el pecado y triunfó sobre la muerte. Que el Señor pueda